Vamos a las preguntas, hermano Pastor Marcos Escobar. Bueno, Sí, oramos primero, oremos. sí. Vamos a orar. No te vayas así oración. Mm, Usted puede orar, pastor. Sí, Padre Santo que esté en el cielo, gracias le damos por su palabra, porque es viva y eficaz, y más Tata Santo, cortante que una espada aguda de dos filos. Tata Santo, nós te agradecemos por a palavra ao emeíta, sobre esta mais asquérpico uma espada de dois filas. Y gracias por la protección, E danke para a proteção, Senhor. porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sobre é suco da abrigar balde e mantel de Altíssimo, lo recebi e lo tá abrigar balde e guardar balde e sombra de Deus Todo-Poderoso. Pedimos perdón de nuestros pecados, Nós te pedimos perdão para nos falta, não, Senhor. que la sangre de nuestro Señor Jesús cubra toda mancha de pecado. Com o sangue de Cristo Jesus, por quita tu mancha de pecado. Suplicamos que nos dé el sello del Dios vivo, O Senhor, quando nós podemos receber esse seio de Deus, de Deus vivo, de modo que adoremos al Cordero para nós adorar el Amchi y que obedezcamos sus santos mandamientos. e para nós obedecer seu santo mandamento, não. Gracias, Padre, Tanque, Tata, en el nombre de nuestro Señor Jesús. em nome de nosso Senhor Jesus. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias, hermanita. Amén. Romana, no se va a seguir. ¿Qué pregunta, no? Proseguimos con las preguntas. ¿Tim pregunta na me de nos Romana? Nos por dice nos mana y nos lo haya ver. Tim pregunta quién está quibre eis, quién está va a prometer. A mí quién pregunta. Sí, tenemos al hermano Man of God que tiene una pregunta. Me pergunta também riba você está com rumata discutir primeiro que a rumata traduzir até Ujú. mamio então por base corti Sí. riba lo que aquela bisa ko nós temos que sair festar não Ujú. de como está se pergunta se está para era por um pastor que nós escutamos sabe que se man passar Marco também bisa ko também vive de um estado chiquito pero que sale pero de sua finança e não pode sair. Então me pergunta tá com esse alimento também que tá turene tá sali of não. Então se não não posso sair ponta para com não. ¿Se te pregunta? Sim. El hermano pregunta, pastor, porque la semana pasada, por cierto, esa persona va a estar predicando mañana también en este espacio. Debe ser que el pastor Cuba de Papi DJ Tabaita Mayanco, que también que no con nosotros. Él nos había Ok. dicho que él vive en una ciudad pequeña y que por cuestiones de monetarias, económicas, él no puede ahora comprar un terreno para salir al campo. Entonces, el pregunta del hermano viene así. Todo el mundo tiene que salir de las ciudades. ¿Cómo, cómo eso, cómo podemos proseguir una acción tal? O sea, ¿cuál será el proceso? ¿Todo el mundo tiene que salir? Todo el mundo saldrá de las ciudades. Turgende lo sali for di estatna. Antes de la venida del Señor Jesús, las ciudades quedan solas. Prometo a venida do Senhor Jesus está tanta que dá abandonar só. La palabra de Dios dice que los poderosos de la tierra, los magnates, se escondieron en las cuevas y en las rocas, diciendo, caed sobre nosotras y ocultadnos de la presencia del que viene.
Imagnatan y Toda rico. la gente, toda Sí, la gente al final queda fuera de las ciudades. No quedará nadie en las ciudades. mas bisa te hace magnate com rico não, lo bisa pedra e barranca não cai, riba nós esconde nos for dia cara dia lamchi. Pois prometo a venida de Jesus, lo não tem ni um gente mais den estado não. Entonces, si nosotros queremos obedecer a Dios ahora, antes de que venga la crisis, o tendremos que salir forzados por las grandes catástrofes en las ciudades. É assunto tá com nós também raia nós sali for de estado não, forçador de e gran catástrofe não, puta vai tomar lugar den estado não. Apocalipsis 6:15. Revelação 6 de 5 y 16. e 16. Que mendi, como eu compreender que maneira é pastor me sabia assim não passar com é também que sale, pero não tem possibilidade. Deus lo vai prover assim uma maneira para suyu na sala siento. El hermano pregunta, oyendo lo que dijo el pastor, que por cierto también se llama Marcos, que no tiene la forma económica de salir ahora, podemos entender que Dios va a proveer por nosotros el medio financiero para que podamos salir. Hermanita, este servidor salió de Australia porque en Australia no podía yo con mi familia comprar propiedad. Muy caro. Pastor também disse que a Sally foi de Austrália com sua família para sobrar em Tabata para comprar propriedade of terreno na Austrália, para Tabata roupa caro. Y ahora estamos aquí en este país que podemos meternos en la jungla y limpiar terreno. Agora que caminha está na Indonésia e na por dentro do jungle e limpia terreno. Lo mismo en los países suramericanos. Hay lugares donde usted puede ir y limpiar terreno, meterse en la selva. Na Zuid-América também tem país na caminha bota dentro do jungle e limpia terreno e biba em lugar na ei. Pero sí es verdad que Dios proveerá Pero de pan, pero solamente será pan y agua lo que Dios proveerá en las últimas semanas antes de la venida del Señor Jesús. de última semana, diz prometo é venida de Jesus, Deus te vai prover solamente pan e água. E agua. Eso es todo, pan y agua. No, no va a ser otra clase de comida, sino solamente pan y agua. Eso es todo lo que Dios proveerá. Pero es Iremos de nuevo al maná. las últimas 2 semanas antes de la venida del Señor Jesús. Pastor também diz, últimas 2 semanas, prometo é venida de Jesus, ele provee para nós com pan e água. Pero antes de eso hay que producir la comida durante todo este periodo que viene de la crisis de la ley dominical. Eso antes de la persecución final. Que men, tem a crise de lei dominical aqui, o nosso vai confrontar. Diz prometo é persecução final, promete, nós mesmos se planta e produzir comida para nós comer. Durante la persecución final, que son, según la palabra de Dios, es una hora. En aquella hora, dice el Señor Jesús. Entonces, partiendo de que el Señor Jesús dijo en aquella hora, nosotros decimos son 14 días, 15 días, 2 semanas, porque proféticamente una hora son 15 días. Entonces, cuando el Señor Jesús dice en aquella hora, nosotros deducimos que son 2 semanas de que nosotros recibiremos pan y agua en las montañas, en las rocas.
Bueno, el Señor Jesús avísanos que la persecución final lo dura 1 hora. Que proféticamente está asumir que está de 4 días, de 5 días. Si asumir que 1 hora, 1 hora son 15 días. Sí, 1 hora está de 5 días. Pues ahorita asumí que durante la hora aquí, contar proféticamente, Dios também provee el pan y el agua para nós. Ok, esta vez provee pan que hago. Me pregunta, tá, pastor avisou hoy que no podrá sempre com um terreno caro, pero a mí vivo en Holanda aqui, anto bom pouco em um terreno, bom pouco vai um caminho, que eu vou vai um caminho, vou ter que botar já com o cobiano riba boa, anto um, que pergunta trobe, sim, mi novo vai um, a mim não tem ni modo de comprar um terreno barata. Sabe sempre tá ponto que Deus sabe prover para nós a sua maneira que nós possamos sair, então, a mim não sabe como te sai agora aqui. Me que desejo, sim. Não vai compreender? Sí. El hermano dice Ok. que sí, él tiene muchas ganas de salir, pero él vive allá en Holanda y no tiene recursos financieros para comprar propiedad ni cara ni barata. Entonces, él quiere, pero no puede. Es por eso que él hace esta pregunta, si Dios sí, proveerá para él. sí. Então, aqui na Pues bomba vai com um terreno, para boa, para São Pedro, vai caminho, vai um terreno, vou ter já vou cambiar. Sí. Él dice que uno no puede coger terreno allá tampoco, porque si uno sale a coger un terreno, se encuentra con las autoridades. En sí, Holanda eso no va. sí. Pues urgentemente pedir a Dios más sabiduría de cómo hacer las cosas, la compra del terreno. Tal vez no necesariamente comprar terreno, sino unirse con alguna familia que ya tiene terreno afuera y que Dios los dirija y y trabajar juntos con otras familias. Eso es lo que muchas personas están haciendo, unirse con otras familias, unirse a familias que tienen terreno grande. Pastor Tabisa, tem algo também que por passar rumang, man of God. Rond mundo tem rumana ta uni, nanta join rumana ku tem terreno grande. Anto assim aí, nanta hai e dança, anto nanta vai junto vai biba, tem e campo. Ok, ¿Sí? dá look. Sí. Está claro. Gracias, pastor, por la contesta. Y una pregunta más. Entonces, Sí. entonces cuando nosotros leemos la Biblia, la palabra de Dios, hay que poner atención a cada palabra. El Señor Jesús ha mandado de que huyamos a los montes. ¿Por qué motivo a los montes? Porque viene destrucción a los valles. Los valles van a ser destruidos. En todo el mundo, los valles van a ser destruidos. Entonces el Señor Jesús dice, huid a los montes. Significa a las montañas, las partes más altas. Destrucción que vai meriva e valena, que me e parte na plat. Anto tapesei, Senhor Jesus avisa para hui vai mais alto, na eseruna. ¿Ok? Gracias, pastor. Tenemos a la hermana Zulenda de Aruba. Hermana Sí. Zulenda, Ajá. Bom dia, minha irmã. Eu não escutei ter programa sobre Madrid Talat, pero el last parte que eu compreendo que o pastor Tabisa que para nós vai na lugar na caminha nós porque com o terreno e limpia e viva, pero eu tom parte de ilegal esse tanto vou pôr o problema toch depois,
o governo de país, não sei se isso está correto, pero se a mim te querer que Deus lo prohíbe maneira la bisa pa isso não que te mude com terreno grande, pa ajuda isso não que não te muda pa formar uma família, você ali não vai também te bisa pa nós não pone 10, mais que 10 famílias ou 5 famílias riba pida terreno. Anto, mi ta quere si di nos parti lo que nos necesita. Cada un sengo nos può pone un banda, pues mita mira, ti gente que sale fi campo, pero nanta sigue viaja, nanta sigue ese saque, nanta sigue ese saya. Yo nambo tengo tener na cuenta, bono tin sen pa compra terreno, pero cada un debe chico pa pone un banda, lu vida e vida de luco kubo que viva, ei, pues outro momento para preparar, pero me está compreendendo que o opinião não sale. Pero se botasse e passo na Senhor, tá mira coração, que botin desejo de sair e botar guarda também, lo qual, que o povo não banda, me está querer Senhor, lo ponemos em qualquer grupo, que o povo llegue vivo. So, pongamos, botin um pida terreno, um único pida tira terreno, e povo sabe, mira o man, povo bem vivo aqui, não. Pero não tinha um tique sempre para botar nem sequer um casita. Porque quando você tem botar em terreno, pero você se tem um tique sem que você pode ajudar por mês também. Eu não sei se uma papel coisa sentido que não, pero para a mim é um tique lógica. Você a mim não vai num país e chega com o terreno, você não vai nem conecta esse problema. Pero sim, lo me pode acudir com ele com a compra acaba, pero me pode chegar com meu manco me pia tampoco caminho da missa saco me pode pôr algo banda. É tem diferença. Você tem que não te moda anteriores cita algo otro, Señor lo prohíbe y camina Señor lo pone, tiene un casita acaba y podría viva junto con él. Ok, danke, esa aquí está mi parte. La hermana apuntó diferentes situaciones, pero voy a tratar de resumir lo que ella dijo. En primer lugar, ella dijo que no sería sería fácil, pero sería un peligro incorporar terrenos en partes del mundo que no sean nuestros ni que hayamos comprado, porque podemos tener problemas con el gobierno por haber cogido terreno que no sea nuestro. Ese es el primer punto que ella trajo. Y el segundo punto es que ella nos aconseja que ahorremos, que eliminemos de nuestros puntos principales, de nuestras prioridades, los lujos de la vida mundana, para así poder ahorrar, para poder salir de las ciudades. ¿Por qué? Porque si uno sale de la ciudad y va en concierto con un hermano a vivir juntos, pero si uno no tiene nada de dinero, ni siquiera para ayudar a construir una casita, entonces la cosa se vuelve muy difícil. Tendrá que vivir junto a otra familia en la casa de la otra familia y eso es un poco difícil. Entonces ella aconseja que nosotros ahorremos porque Dios es el que ve los corazones y que tiene la recompensa para nuestra fe. Pastor. Sí. Hermanita, nosotros podemos ir haciendo preparativos en la casa donde estemos, en la ciudad donde estemos. Podemos ir preparando plantas, preparando arbolitos que vamos a llevar afuera, que vamos a plantar afuera. Pero, queridos hermanos, la crisis ya la tenemos aquí. Ya no estamos pensando en muchos años en el futuro. La crisis ya está aquí. De modo que si nosotros no hemos salido y estamos esperando mucho más tiempo, no vamos a estar preparados. La crisis ya está aquí. Está a la vuelta de la esquina.
tenemos que salir lo más pronto posible y empezar a hacer esos almácigos, a preparar plantas, a preparar legumbres, a preparar hortalizas, como nunca antes lo hemos hecho. Pero necesitamos empezar. Si no, no vamos a tener nada de qué comer. Este servidor, yo estoy reproduciendo plantas. Las plantas las estoy haciendo muchas, no solamente un arbolito de guayaba, un arbolito de higos, las higueras. Estoy reproduciéndolas, las plantas las estoy reproduciendo. De modo de que tengamos algo que comer, aunque sea guayabas, aunque sea fruta, alguna clase de fruta, pero los árboles tienen que ser muchos, no un solo arbolito, tienen que ser muchos, porque están pequeños y no crecen rápido, pero podemos encontrar algo de comer en algún arbolito. Entonces, árbol que compramos, árbol que lo reproducimos, que lo hacemos muchos arbolitos, para poder tener algo para comer. Pero la crisis ya está aquí. Ya no estamos pensando en un año, 2 años más, no, ya está aquí. La crisis está aquí. Pastor Tabisa, ku crisis te acaba. Que me eta rond de esquina aí. Dus eta bisa wap, lo que nang ta hasi, se não comprar um palo de goiaba eta planta hopi palo, planta mais palo, para pôr tem algo para comer. Passou que ponto tá, que se você tem start mês agora que começa a planta lo que botin, anto mirando para diante para a solução que Deus também trouxe. Começa a planta na boca, planta hopi, planta hopi cos, para sobra, para nós por ter algo de comer, para sobra eigenlijk, mas né, a mim te tende, pastor Tabisa, não tem tempo mais. E crise tem acaba. Basicamente, essa é minha compreender. Foi a visa. Heiber. Turut biso berat, pero mané si bomira berat mané ture fruta na waki tan ta pin estranho berat ba ko ba yera mamira ribe ko samanda de grupo o e marca di Bill Gates e mandarina men quasi maioria ko que bi mais estranho me ora aqui. Sí. El hermano está diciendo que las frutas que se compran ahora vienen muy raro. Están como contaminados o vienen con químicos agregados. Eso es lo que él dice. Sí. Sí, por ese motivo nosotros usamos todo lo natural. No usamos fertilizantes químicos. Estamos aprendiendo a hacer nuestros propios fertilizantes con los sobrantes de la cocina. Lo colocamos en un recipiente con agua, lo dejamos 2 o 3 meses y ya es un fertilizante natural y aún para repeler insectos, como un insecticida. Ed bisa ku nang ta tra manera por di ecosan ku to sobra den cucina nang ta tra fertilizante que me vitamina pa mata na nota usa cos na químico pa nang mata nang manera fruta que verdura comercial. Anto el Bueno sería para los hermanos que pueden comprarse algún, ya sea cabros o alguna, para poder fertilizar los suelos también, porque el estiércol del ganado limpio es buen fertilizante, es el mejor fertilizante que hay para fertilizar las plantas. Pastor te recomenda también para comprar manera cabrito y otro bestia nang para sobra nang sushi ta fertiliza etera. Pues esa aquí también te ayuda
ora que nós temos planta para nós comer, te ajuda com é um fertilizante natural, não? Ela explica um rato passado também que nanta traja desinfectante que é sobrana de produto na de cozinha. Pastor, sería interesante que nos pueda mandar la receta en el chat. ¿Cómo hacen ustedes el desinfectante con los restantes de la cocina? Sería muy interesante saber cómo. ¿Ok? Bueno, algunas personas lo que hacen es separar lo que es verdura, los vegetales de lo que es fruta. Pero nosotros colocamos todo lo que es vegetal y lo dejamos por 2 o 3 meses lo, lo- a que coja descomposición, que se vaya descomponiendo Ujú. y de esa manera se hace más fuerte para un fertilizante y también para insecticida, repelente. Y Esto no explica. necesita echarle nada especial, solamente es los desperdicios con agua, con agua. Las aguas, por ejemplo, de cuando se lava el arroz, las aguas del arroz se colocan allí adentro y eso va a causar también de que haya descomposición y, y así se prepara. Esta explica receta. Esta bisa gewoon botin kukwe. Tiende a separar fruta por de verdura. Pero não te pone fruta que verdura na junto. Então não te baixa água riba che. Então lagi para 2, 3 luna. Esse itabira é ora e não solamente é fertilizante, que é vitamina, pero itabira também é ora é desintoxicante, que é como vou dizer, é lo que te corre com é bestia não. Tu também come bo fruta e bo verdura não. Se siente la fermentación, cuando ya está fermentado se siente fuerte y a eso le gusta a las plantas, le gustan los vegetales. Es algo bueno para los vegetales, para las fresas, para todos los vegetales pequeños es bueno, porque también este es como un insecticida, está fermentado y a los insectos no les gusta. Esse é bom para mata na chiquito, mané cherry, que sei não com nanta planta, para sobra eta insecticida, tá cor que insecto não para sobra, na nota gusta, ora com fruta que verdura mesclar com água e ora fermentar, eta como se role malo também, e palo não gostei, so palo não tá vai de larte com ele, pero insecto não nota gostei. Hermano, tenemos una persona que dice que en Holanda, ella vive en Holanda, pienso yo, Angel Army, dice que allá no se puede ni criar gallinas en el corral. Sí, Es una observación. sí. He visto la mano, Por las leyes del país. sí, leyes del país, así mismo. Sí. Estoy mirando la mano de Man of God y Zulenda. ¿Y te mira vos también? Klopt. Mais, irmão. Ok, nós vai Man of God, depois nós bem back Zulenda, bom? Man of God. Sim, pastor Umbra. Mas atendeu o picos, o irmã do na remar que posso fico, pero me tá punto mas é pergunta que Deus o proíbe de com, pastor. Eu penso que também balanço, entende que tá dentro do stool, o mantendo o picos com nosso papi que o pastor é não posso com não posso com então tá pensando tá puntra, que conta para que me que Deus o proíbe para ende na também po plante. Portanto, non abbiamo un caso, non ti cammini di planta, non abbiamo terra per dentro, non ti cammini, non mi fanno planta, nada. Invece, mi sta pergunta de
algemeen paturien no pa en na manco pia duro. So tiene, a mí me tompía mi ting, para humano compañía. A veces me hace pregunta ahí, con lo Eh, para, yo te prohíbe para el tipo de ahí, o bien de cristiano ting de rostro, y como me ujú, conoce, ujú. Seguro, seguro, brother. Tu pregunta tiene su peso. El hermano hace una pregunta que personalmente pienso que es una pregunta válida, porque él dice que hay muchos cristianos que están deshabilitados, que están en silla de ruedas. Él mismo tiene solamente un pie y él conoce muchos hermanos que también se encuentran en esta situación. Es por eso que él pregunta si Dios proveerá para estas personas, porque ellos no pueden plantar, ellos no pueden hacer muchas cosas para preparar el futuro para sí mismos. Entonces, él hace la pregunta por eso. ¿Dios proveerá Sí. para ellos, pastor? Siempre Dios proveerá para su pueblo que ha sido, que ha sido fiel a Dios. Ujú, Y, y antes de que vengan las 7 postreras plagas, Dios va a sacar a su pueblo de las ciudades. Pero muchos de los hermanos, pues, tendrán que, tendrán que salir a donde se pueda. Lo tenemos escrito en la Biblia, lo que sucedió con Sodoma y Gomorra. Dios sacó a Lot, pero Lot perdió todo lo que tenía, lo perdió dentro de las ciudades y tuvo que irse a las montañas, a los montes, a donde pudo encontrar algún sitio donde estar, porque Dios no destruirá a los justos con los pecadores. Dios sacará a su pueblo de las ciudades, pero algunos, pues, será en circunstancias muy difíciles, sin tener dónde ir, pero que todo el mundo saldrá, es verdad. Aún todas las personas que no aceptan a Dios saldrán. Al final no queda nadie en las ciudades. Toda la gente saldrá. Entonces, para todas esas cosas nosotros tenemos que estar preparados. Nós precisamos preparar para tu recostar aqui, irmão, para sobrar. O pastor está explicando que Deus lo saca, se uma mescos que la saca Lot for de den Sodoma com Gomorra, numa com Lot apere turcos. Lot apere tur su propriedade em Sodoma com Gomorra, pero Deus indique onde eta tingu vai den ser unang para salvar sua vida. Assim, Deus te vai ajudar tur su yunam para sobra. Ni bueno no te vai quedar en estat nan. Te hasta están con nota quiere de Dios mes también los alibai para fuera de estat nan. Pues el punto está también, te explica que Dios no te va a destruir el justo nan de Dios junto con el malvado. Dios no te va a decir. Pues esta va a sacar su yunan a fu. Essa é uma promessa, meu irmão, man of God. Deus ajudava, meu irmão. Deus ajudava. se E, estava pastor, a pergunta, não? uhum, Se diz que se estava a pergunta que Deus está provee para sua ajuda, não vai duro, não, só vai suave, não, também. exato, não, exato. Brother, tem gran razón. Pastor, a veces yo pienso también, ¿no, pastor? Permítanme, que quizás algunos de nosotros no vamos a sobrevivir la persecución y tengamos que dormir antes de eso. Me pensa que Así algunos es, de nosotros no te va a sobrevivir a persecución, anto algunos de nosotros lo muri, lo dormir promeco e cosa y sucede. Esse Amém. tá disso uma observação, não, pastor? Senhora, bota pense, lá não está roupa sincero. Senhora, bota pense, pabo mês, bota pense. por A eso vezes, en nuestras oraciones pedir a Dios que la voluntad de Dios sea hecha.
Amén. Amén. Sí. Debisa nós tenho que pedir Deus para sua vontade suceder. Bastante Porque sério Dios mesmo. nos ama, Dios ama a su pueblo y Dios no quiere que nadie se pierda. Amém. Amém. Assim Lo quero mesmo. uma bisa tá verdade, passou malecer também, tem espírito de profecia, que tá bisa que esse não que Deus mira que não pode suportar tempo de angústia e tá pondo na druga, Uhum. tá pondo na druga. Sí. El hermano dice que leyó eso en el espíritu de profecía también, donde Dios dice que los que no puedan soportar ese tiempo de angustia, Dios nos pondrá a dormir. Así es, así es. Amén. Gloria, gloria a Dios. Hermano Zulenda. Ajá. So, tem algo privado para pastor, pero ele não está obrigado a responder. Ok, ela vai que um terreno, ou busca terreno, limpia, vive na. Ora, se ela tem problema, Ok. então ela logra, então quanto tempo e tinta vive na? Se também pergunta, então tem duas perguntas, tá? Se é por recomendar, qualquer gente que está buscando terreno, vem para mim assim mesmo, com os bandidos, como vai ser subsídia. Ok. Ok. La hermana Zulenda dice que es una pregunta muy personal y usted está libre de contestarla sí o no. Usted ha dicho Sí, que donde usted vive ahora es un terreno muy bueno, donde se puede ir jungla adentro, consiguiendo a vivir en terrenos del gobierno, vamos a decir así. ¿Usted ha tenido sí. problemas? ¿Cuánto tiempo tiene que vive ahí? ¿Y usted recomendaría a los hermanos que vengan ahí también para que consigan un lugar donde vivir? Pastor Dave. En los últimos 2, 3 años, han habido comisiones de policías que han venido a mi casa, a nuestro terreno, y, y nos amenazaron con echarnos fuera de acá. Pero nosotros, cuando compramos este terreno, nos aseguramos de que haya un certificado legal, una, una acta, una acta, un certificado de propiedad de terreno. Mm, Pero, pero el gobierno ha estado enviando delegaciones de policías cada año y entonces nosotros sabemos de que están investigando, están investigando. Ellos saben de que la propiedad es legal, pero están investigando porque cada vez que vienen acá son diferentes preguntas, diferente cuestionario el que ellos traen. Entonces, están investigando, simplemente ellos saben de que la propiedad es legal, pero está en terreno de gobierno, ese es el asunto, la propiedad legal, pero en terreno de gobierno. Entonces ellos mm, no se lo explican, no se lo explican cómo es posible de que esto esté en propiedad de gobierno y la propiedad del terreno es legal. ujú. Entonces, no te comprendía con Pastor Porta Vivar un terreno de gobierno, pero todo está legal. Pero aparentemente esto explica que no paga pe terreno, anto que nanti ng papel lang. Okay, nanti ng prueba di ko terreno ta comprar. E ting 3 anos acaba, o cara via a polícia também para investigar. Para sobra nano por compreender que o terreno está de governo, anto pero toch, nanti papel lang ko ta demonstrar que não paga para nanti na. Ok? ¿Usted aconsejaría a personas a vivir allí donde usted se encuentra? Sí, 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 sí se puede, sí. Sí se puede, sí. Zulenda, Sí, bobo vai. sí. No, mi Roma. No, mi entender, yo libro, mas somra.
Maneira mesmo também também que o terreno está legal, pero na compra, pero está de governo, pero o governo pode fazer o que está gana com o terreno, está solamente para comprar terreno próprio que está dibo, próprio te governo não pode fazer nada, mas que como tem terreno comprar, o pode mostrar que vai pagar pero que está de governo, ainda orbo cabe pôr boca sito ou vivo, ainda não pode que te febo. Ujú. Ella piensa que es un poco insegura la situación porque cuando uno compra un terreno que sigue siendo del gobierno, te pueden sacar de ahí. Pero si uno compra un terreno Así que es es, completamente, sí, si uno compra un terreno que es completamente de uno, entonces ellos no pueden hacer nada. así No es. pueden hacer nada, pero vamos a confiar en la Y, gracia de Dios para a usted, pastor, y su familia que se encuentra y la allá. otra cosa es de que este país es un país musulmán. Mm, mi Cita, país Este es un está, país musulmán. está un país ajá, muslim. ni más grande. Un país, un país con 300 millones de habitantes. 300 milhões de gente está viva y nada. 300 millones de habitantes. Ujú, ujú, ujú. Mi quiera, Y, ujú, sí. y entonces, pero cada vez que vienen delegaciones de policías, casi siempre vienen entre 12 y 13 policías de diferentes departamentos y de diferentes ciudades. Aprovechamos para predicarles el evangelio, decirles de que viene la ley dominical, pero que la Amén. palabra de Dios manda que es el día sábado, es el día de adorar, el séptimo día. Amén. Entonces aprovechamos cada vez a predicar, a predicar, a predicar. Sí, te avisa que cada día te manda 3 policías en cada uno de otro departamento para investigar la situación de vivienda y nada, pero nada aprovechar para predicar el evangelio. Un momento. Mira aquí, ¿no? Man die Man of God, Zulenda e Herbert. Romana, me queira diz, sugerir essa aqui. A Sherwin, boman tá metendo na Lyra, sorry. Me quedo na Sherwin beurt rato para sobra e não apontra numbia. Então me que encorajar, nós temos net quarto de hora que sobra, e outro romana também, para se pergunta. Para não queda maneta pariente sota papia. Se você Yeah. se pergunta, isso boman, pota haentra. Ok? Sherwin, nós não te atendemos, sim. Sì, sì, ma bene, pecho. Roman so di sorry, mi non sa quando isa man. Sa kung vamos tram din liya quando isa man. Rumang Marlon. Ok, Rumang Marlon. Depois de Sherwin tapabo, bom? Para nós ganhar tempo. Bom? Ok. Sì, Ok. e cosa assim aqui, no? Mi ta tende hopi rumang, non pa ora aqui, pa anos kaba ta puntra, com mi ta hasi, posso llama estabelecer kaba, hopi palavra, hopi cos. Na mi começar a bisa assim aqui. Holanda tá lugar romano. Então, para o novo ordem mundial que nós estamos dentro, nada lo nota de new gente. Esse é o governo vai estabelecer. Então, de dois, ora nós temos que exercer fé, também temos que vai. Com você vai feito o lugar, então Deus está aqui sobrar. Porque nós estamos para pensar hópicos. Ora Moisés diz que o povo, você vai ter a mão. Me tem seguro. Não está típicos na lobby de Moisés. Porque quem vai sacar-me for de lugar, lagar-me a liberação de Habana, então eu vou matar-me de água. Pensei que eu rato. Pero não está tingo para fé, tem água. Ora não, a para fé, tem água, coisa a suceder. Então, assim não está também. Porque Deus, sua palavra, não está ganha. Ela avisa. Sali for de cidade não grande,
no singu sali. Pa sobra juicio também cai riba a cidade não cuta grande. Então, houve coisa vai passar. Holocaust inteiro é lugar que vai virar. Pois o Espírito de Deus não também tem nada mais. Então, nós temos que querer coisa para meio de fé. Fé tem que pôr nós aqui na minha atua. Sobra Deus lo hace. Ok. Danke, Roman. Amén. Mi esposo dice, pastor, que nosotros, trato de resumir porque él trajo muchos puntos a la superficie, pero básicamente lo que yo he comprendido de él es que podemos comparar nuestra salida hoy al campo con la del pueblo de Israel, porque Dios le ha dicho, salga, que yo los llevaré al desierto. Ya cuando llegaron al Mar Rojo, uno podía pensar, y los israelitas quizás pensaron, el Señor nos saca de Egipto para venir a matarnos aquí, pero ellos tenían que ejercer fe, tenían que seguir adelante, como el Señor les mandaba que hicieran. Y entonces él dice que los que viven en Holanda tienen que saber que ese país es un país romano, que tiene mucha influencia romana. Es parte del G7 también, como yo tengo entendido. Entonces ya pronto las cosas vendrán a ser de la siguiente forma, que nada le pertenecerá a nadie. O sea que toda la propiedad pertenecerá al gobierno y los demás ciudadanos serán esclavos. Entonces es una cuestión de fe para obedecer el mandato del Señor y salir de ese lugar. Eso es lo que él básicamente dijo. ¿Su Amén. contesta, pastor? Así es. Sí, Ok, así pastora es. bisa atinata. Mi tabay escucha un rato, brother Tillman. So, no apapia ni umbia. Brother Tillman? Yan sa akong país man tampoco. Drenta numa, brother Tillman. Sí, sí, no, lo que me quedé visto, esta cortico, sí, no está para hoy de Sparseng, pero tú un camino de visto que den final, no, sen, hace sen de pero valor, no, no, voy a usar un sen más. Llega un tiempo que o sen mesmo vamos usar más. Uhum. Aceita observação? Ok. Sí, mira, El sí. hermano, sí. El hermano Tillman hace la siguiente observación, que ya viene el CBDC, Central Bank Digital Currency, y entonces no podremos usar el dinero. Entonces se habla de ahorrar, 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 pero va a llegar el momento que no vamos a tener dinero para ahorrar. Entonces, ¿usted qué piensa de eso, pastor? Mientras que la ley dominical, la marca de la bestia, todavía no está implementada, podremos usar dinero digital, CBDC, por un tiempo, pero aquí en Indonesia, por ejemplo, ya no podemos comprar si no tenemos código de barra. Wow. Ya Ya no podemos comprar en en varios establecimientos y en todas las gasolineras. No podemos comprar si no tenemos el código de barra que indica la persona que el propietario del automóvil, y no se puede hacer eso. Entonces, llegará el momento de que el que no obedezca la ley estatal de descanso dominical ya no podrá usar dinero digital tampoco. Pero por el momento están por introducir el dinero digital en todos los países. Por el momento todavía tenemos efectivo, dinero en efectivo. Pero viene el momento de que ya todo va a ser digital y controlado. ¿Quién asistió a un templo en día domingo y quién no? Eso va a estar controlado por cámaras.
Las cámaras van a detectar quién asistió, quién acudió al día domingo a la religión. Y eso va a Wow. quedar digitalizado en su cartera digital, que es de identidad a la vez que es cartera de banco. Ujú. Sí, hermano. Para. Dice el hermano Bisa, Roman Tilman, que ahora que mes hay en Indonesia, nada participando en la CBDC, que es placa digital. Pero no por participar na CBDC se não tem barcode. Humano da esse programa na que tá de assina tanto valor. Opera humano também escuta, não tem prejuízo, pero bom tá sabe que passa e foi. Anto, por exemplo, via de barcode não tá sabe auto que bota corre e tá dibo, etc. Para por participar na comunidade e sua economia. Pero é momento também chega que a situação também vira mais pior. Esse basicamente me pode compreender que ela visa. Pero a mí tengo una pregunta de brother Tillman. Hermano, yo tengo una pregunta encima de la pregunta del hermano Tillman. El CBDC que ahora se usa allá en Indonesia, para eso las personas no tienen que tener que tomar la vacuna. No, no está relacionado con la vacuna, Ah, ok. pero en el carnet digital va a estar toda la información. Va a estar en la información sobre asuntos personales de religión y asuntos personales de la salud. Todo va a estar digitalizado, todo va a estar allí controlado. Ujú. Pero por el Qué bien. momento está en transición la moneda digital. Ah, entonces la moneda, Está en, ok. Que é moneda se está de transición ahora aquí. Pastor, ¿usted quiere decir que pronto ya no se podrá usar el efectivo. dinero efectivo? Así es, en el mundo entero. Ok. Que pronto, bueno, por vai usa placa efectivo más. Manera romântica, man, avisa, te bem cair e bem mesmo coisa. Pero, hecho está curriba é CBDC, o sistema de CBDC que nós estamos usando agora aqui, não tem turbodados, não. De lastre coisa de boa identidade personal, boa situação de saúde, boa trabalho, situação econômica, identidade, tudo coisa registrar dentro do sistema de CBDC agora. Então, você nos aconseja a participar de esse CBDC? Mientras se puede, sí, sí, porque no hay ningún, no es ningún error participar usando dinero digital. Pero Oh, al final es el dinero digital con el que con el dinero con lo que van a poder controlar quién adora en domingo y quién no. Entonces usted, van a poder bloquear la tarjeta, el carnet digital, la cartera digital. tá com Va a haber un CBDC. bloqueo, va a haber un bloqueo, pero mientras que el bloqueo todavía no venga y los gobiernos ya introducen el dinero digital currency, entonces se puede usar mientras todavía no haya sanciones económicas por asuntos religiosos. Ok. Que menos por usa esse sistema de CBDC, você está parecendo que está um processo, não? Tem no momento que não começar a atender o assunto não religioso via de sistema aí. Pastor, tá via de sistema aí, não também sabe que a bota para pé, então não será pot money digital.
kuta hinka den sistema de CBDC para sobra não sa também que religião botim. Turcos não sa de bocaba. Ora como 30 el sistema de CBDC aquí. Las cosas se están complicando, hermano. Para Pero man, los... es cyber attack también. Te ahora en momento está bien también, es cyber attack. El hermano pregunta si es en ese momento que entrará el ataque cibernético sobre las computadoras o el Sí, sistema porque digital. quieren, sí, sí, porque según el libro El conflicto de los siglos, viene una crisis como la que sucedió en la Revolución Francesa. Y esa crisis será global. Entonces, para crear una crisis económica, tienen que hacer algo con respecto, en relación a la moneda digital. Sí, también sí, para sobre também tem crisis de mundo mesmo que suceder na Revolução Francesa. Não, de como sobre na antiga forma, crisis de mundo para tomar certa medida, não. Você compreender? Tomar tilma? Necessita a situação da pinta de baibira. Está comprendible, danke. Sí, danke mi rumang Pero en todo caso, cuando Dios derrama las 7 postreras plagas, los medios de comunicación quedarán destruidos. Amén. La comunicación y todo lo que es digital no va a Amén. servir para nada. Amén. Sí. Amen. Primero Dios va a te plaga na el sistema económico lo guardo destruir, nada lo te, pero nada no sirve para nada. Que me otra palabra, nada lo hace nos vida difícil, pero Dios te va a ir traer destrucción y nada. Amén. Ele lanta para nós seguro. Amén. ¿Quién está es siguiente persona? Hey, ¿por Me deve ter seguinte para la Gabriel vai ser bem, irmão. Para la Gabriel vai ser de papia. Ok, entonces tenemos al hermano Heiber, después la hermana. Ah? La que sigue. Manemi Sí, ta mira, Heiber. manemi ta tiene pastor ta papi que con tanto serio. Dios ayúdanos. Él tiene la observación que como él está oyendo a usted hablar, la cosa se está poniendo seria, pastor. Sí, Ujú. Sí, la cosa está poniendo serio. Rumán, sí. admira. Ajá. Boa tarde, irmã Benção. É verdade. É coisa nada pintando também roupa duro de nós de nós. Ayer me teve no Facebook, então dado momento me escuta e fala da papi. Mas aqui na Holanda, o patrão começou a ser peia. Aí o mesmo accountant, boekhouden, para poder registrar tudo com os papos, não? Pero aqui na Holanda, pingo prometo de januário, a começamento de januário, se você não tem kiko Eurocard na Yamele, não por ser peia. Anto, não por usar auto de família, mas para trago, né? É não que tá bezorg, não que tá ela mencionou que tá bezorg, gosta na casa para gente, que tá trapa certo winkel não, se você não tem Eurocard, aqui você não por trás. Então tudo coisa me se vai registrar, hasta boekhouden que você usa, mestre do nabo, certos coisas não. Tudo detalhes por registrar tudo isso aqui. Então me diz, Senhor, em verdade, tiki nada bem com a costa para de domínio riba nos cosnan. Maneira é pastor avisa a war ei. Então aqui não nada bem o verdade, maneira é pastor avisa para botar adorar já domingo of de sabra para ser a bo stock pabo. Então romana me tá sente efeito de hope na nosso trabalho, so me tá traz fast food com nós temos lunas, nós temos para lunas, como é que nós será a renovação, com
aparato na di maestro de paga com bancomático tá bata caia for rond Holanda. Então bata mira com ele Holanda bata mira arriba bom me diz senhor. Então test ela que test com ele na bira. Mas dentro de supermercado via passar não pode pagar com carte. Efetivo só. Ele Holanda bata vai bancomático rei largo. Me diz, senhor, mira uma desesperação aqui dentro de mim, porque eu estou aqui, lo bem passa também. Esse é o que me diz corto. Bom, esse é o compartir. Seguro que sí, mi hermana. La hermana básicamente agregó muchos puntos, diferentes puntos, pero lo que ella quiere decir que hay diferentes formas de trabajo que uno puede hacer allá en Holanda, pero lo que pasa es que uno tiene que tener un Eurocard para poder participar como empleado en esa forma de trabajo que existe allá en Holanda. En su experiencia también, porque ella trabaja en el Oreca, ellos han experienciado que, dado momento, todos los bancomáticos no trabajan y eso produce un caos que, los clientes empiezan a ponerse angustiados porque no pueden comprar, porque su dinero no pasa. Y eso le ha dado a ella la impresión de que esta es la forma, este es como una prueba, un training, para mostrarnos cómo es que se van a poner las cosas en el futuro. O sea que ya en Holanda se pueden ver las señales. Dice también que pronto ya no se podrá viajar en carro de familia. O sea que el transporte también será regulado, como hemos leído, Público. por el gobierno. Entonces, para impedir, aconsejar, imponer a las familias que no usen más su carro. Entonces, es una situación que eventualmente se está tomando lugar en el mundo, no es algo que nosotros decimos y que no podemos ver las pruebas. Pastor. Así es. Así Gracias, hermana. Punto Así. mais também, Sotis, no hora que é bancomático na sua casa, hora que é bancomático na Bimbei, a ela volta, que não por paga com cash mais, que me den esse máquina para ter eixo, ele não está para vai rabiar, então unicamente só para ser fora de drive, então final que o manager deve saber não, tá tendo também na pia drive, tá tendo que tá vai, tá tendo que nós me será ajuda, então me diz senhor, se a nós não tá abrindo nos uou. Pastor, me te cerca que saque não tunda me senhor, tá bem me para que tu analisar. Então me diz senhor, tá algo porque abre nos cada su uou. Talvez hora que nós tá cana, então aqui na Holanda, foi aí passar na a começar a pôr carro só. Então que quando assim será caminho para pagar cash e cair na então usa a máquina que vou pagar cash, pero tem certo lugar na que tem machine ou duas machines que vou pagar contant pin of contant of pin tá dois só então não tem carreira carreira não tá usa o tour não que tá bem batalhão de não que tá bem comprar coisa Romana echt não se cerca casa. Então, isso está preparando-nos. Ok, estoy dándonos una decisión también, mi hermana estima. Sí. Ella dice que en su trabajo lo que ha sucedido fue como una alerta para ella porque cuando ya no se podían usar el sistema maestro, o sea que los ATM ya no funcionaba, entonces no se podía pagar con efectivo si no fuera por el drive-thru. Y dice que también es así, que pone solamente un cajero para que se pueda pagar cash o por medio del PIN. Si no es así, ellos no aceptan el cash. Entonces es una prueba de que el tiempo de angustia se está acercando y que
CBDC está encaminando su proceso hasta que el dinero salga de la circulación y no podamos Así usar. es. Ok. Gracias, Nós hermana. vamos agora aqui para nossa última pergunta. Que hora é essa aí a hora, pastor? Ah, a 7 de la noche. Uau. A hora que está 7 horas de noite aí Arbonan na tanah kasih nanti. 7 de la noche, sí. Ramiro Marina, será Emai. Vamos por Porque la luar última Inggris, pregunta. luar Spanyol, nang luar. Sabi mo? Não está assim, nós vemos Miro mais. Espírito Santo te ajuda nós. Conduche. Mica sa tabay trabaho lagami aqui. Miro manang. Mi no asalta new ende, no? Mira, Lila sumay kabri. Lila, bo, quer bisa algo? No, no. Ah, ok, bo, miro ma. Mi no asalta new ende, no? Pasto mi que salta new ende. Tropa new ende Sí. con una Rina. Rina quiere hacer una pregunta. Hermana Rina, la última pregunta es para usted. Hermana Sí. Rina. Ok, buen día. Me quiera Buenos preguntar días. algo otro. Ujú. Kiko, por visa de su experiencia de vivaya buiten de stad, Kiko nanta hasi, bijvoorbeeld kung sinanta conservar ng comida pa e tempo y lo cual kunanta planta, sinanta gewoon come tu dia lo cual kunanta cultivar, Ujú. anto si nanta conserva algo pa ora e tempo vira más perta. Kiko tahasi su experiencia di lo cual kuta pakas de tempo kinang anto Kiko etahasi pa conserva si nanta conserva of nanta gewoon tu dia nanta come comida gewoon quando bisa comida gewoon fresco kunanting. Y si nanta conserva. Entonces, para mí, mi pregunta está duidelijk. Sí, importante, Rina. La hermana tiene una pregunta muy importante. Pregunta si cómo se está desarrollando la forma de alimentación donde usted se encuentra, pastor. ¿Ustedes tienen una forma de conservar la comida para tiempos venideros? ¿Y cómo manejan ustedes su forma de comer? ¿Ustedes comen lo que producen solamente? ¿Es eso lo que comen? ¿Y guardan una parte de esa comida para tiempos de angustia que están en el futuro? Bueno, nosotros producimos algunas cosas como vegetales, legumbres, el maní, por ejemplo, producimos algunas cosas, no todo, pero el plan es producir lo más posible. Hemos tenido problemas con los monos, con los jabalí y con otros animales de la selva que nos destruyen todo, nos comen todo y así que necesitamos perros. Así que hemos tenido que ir buscando más perros y tener algo así para controlar los animales que vienen a robarnos la comida. Pero sí, estamos produciendo, aunque sea un poquito, no mucho, pero el plan es que en el próximo año ya estemos produciendo, por ejemplo, piña, aguacate, guayabas que ya se producen, fresas, uvas, esperamos las uvas. Ok. Y estamos reproduciendo todas estas plantitas para que haya más. Lo mismo berries, mulberries, mulberries, mandarinas, cosas así, caña de azúcar. Entonces, de poco en poco,
pero vamos a ir buscando la manera de producir más, pero sí, siempre estamos comprando algunas cosas. Pero no conserva la comida. No conservamos la comida porque este lugar acá es fresco todo el tiempo. Estamos a 1,600 metros sobre el nivel del mar. Entonces es helado, es fresco. De modo que hay frutas que todavía no hemos visto la producción, pero el clima está cambiando. Así que lo que nosotros producimos lo sacamos del campo, del terreno y lo vamos comiendo. Pero esperamos con la ayuda de Dios ya empezar a producir papaya, piña y aguacate y otras cosas. Pero ya de manera de modo que ya podamos subsistir. Con las bananas hemos tenido problemas por los gusanos debajo de la planta que nos destruye la banana. Entonces, hemos tenido que ver qué clase de bananas no son atacadas mucho por los gusanos. Eso es todo, pero sí, coger de allí. Teníamos una refrigeradora, pero se nos estropeó, se nos arruinó. Así que, pero como todo aquí es un clima bastante fresco, no se nos echa a perder la comida. Sí. Pastor Tabisa, no está conservando, definitivamente no está guardando comida para sobre lo que kunanta base esta planta ahora aquí está para comer. E te explica kunanta basicamente tem diferente verdura nang legumbre nang blachi nang que me e costa kuta cresce nanti nang planta para comer anto tambe pinda nanta planta pero ainda nanta compra cos. Ainda nanta vai tienda vai compra cos. Nanti pensava outra é começar a produzir mais coisas, maneira pineapple, aguacate, guayaba, nanta besta planta, multiplicando e palo não, e berries não, e diferente mandarim, e diferente fruta não, mas nanta 160 meter riba nível de água, que é riba nanta hopi fresco, camina nanta biba riba é zero e Anto, pero nang tahayan nang ku prueba nang. So, por example, ela explica que é macaco nang, tabing come nang kos nang, bichi, ta kue nang banana nang, hopi bia, anto, e jabali nang tam. Ainda sata aqui que tá, pero ma Google que neta que nang, jabali tá style porco, tipo de porco grande. Anto, e bestia e, tabai de nang plantação nang, anto, eta destruir ang kosnang. Un tipo de bestia assim aqui, lá meu ar. Me vou mostrar humana. Nada come nang. Nada come nang. Que me nanti nang desafio nanta dil ko ne. Pero a pesar de ser nanta seguir delante, com miro para mais produção. Pero definitivamente não nota conservando comida. Miro man. Rina. ¿Ok? Hemos hecho la prueba de conservar comida. Lo hemos hecho ya las pruebas por 6 meses, 1 año y sí nos ha dado resultado. Cuando tengamos más producción, vamos a empezar a hacerlo más. Por ejemplo, cuando empecemos a producir guayaba, piña y ¿cómo se llama? Higos. Vamos a hacer conserva de higo, jalea, conservas. Lo vamos a hacer cuando ya tengamos más producción de todas estas cosas. Sí, ora nanti mas costan kuna a produzir então não deve trazer jam, não deve trazer jaleia, de maneira um tipo de smoothie, pero conservar, não deve usar e ora nanti dadel que fruta na como por echt preparar para conservar, não deve por bahasi esse sim, pero agora que simplesmente não está haciendo hermana Rina e outra humana para sobra não te hópicos.
Nan também está enfrentando desafío nan ku e vida del campo. Dus, e vida del campo, la vida en el campo es una vida de fe, pastor. De mucha fe, mucha Ujú, fe, sí, mucha fe, de no echarse para atrás, de no darse no por back vencido. atrás, no back atrás, Sí, por seguro. Mi hermano sí. estimado, mis hermanos queridos, estamos muy contentos, pastor, Danke, estamos, mi hermano. Danke. sí, sí, Gracias. estamos muy contentos con la información que usted nos ha dado, una información que Gracias. aquí en Curazao no se obtiene fácilmente de los canales oficiales. O sea que nos informamos a través del YouTube y por eso decidimos estudiar y entrevistar a los pastores de afuera, como hoy desde allá Asia se ha conectado con Holanda, Aruba, Curazao, Bonaire, para ponernos a la altura de lo que está pasando, que no nos dicen, pero llegamos a saber por la gracia de Dios. Amén. Amén. Que Dios lo Bueno, bendiga queridos hermanos, grandemente. muchas gracias. Que Dios les bendiga. Ujú. Y esperamos que esta no sea la última vez, pastor, porque entendemos que tiene su canal, que tiene su ministerio, pero aunque sea una vez al mes, puede estudiar con nosotros los temas actuales, porque usted es un gran estadista a nivel religioso y agregando las verdades presentes, incorporándolas con los sucesos que están tomando lugar en el mundo. Hace muchos años que yo les sigo, pero ahora he conseguido contactarme con usted. Estaba perdido, pero he sido hallado. Amén. Amém. Romana, danke, danke para vuestra participación. Laga otro gente no sabe lo que nos escucha. Para motivo de prejuicio, no, a mí também entender lo que sei, nanta papia, na nota bem. Nós tem paz com a situação. Pero tem suficiente gente que por contar, pisa outro não, lo que está passando e lo que está vai passar. Ok, mi hermana, pues gracias de Dios por acompañarnos. Algo Amén. chiquito. Viviata, Espírito Santo também te guiava que com algo equipa botende, hermana. De como, so, cada gente, cada momento, escolho também. Eu abo me se bisa, ando tem caminho me te bisa, oh, aqui na me tá bastante coisa, me trenta aqui. E é escolho de cada pessoa, de cada É gente. So, individual. Amén. sim. Ando, me dá papiando, me di me trenta aqui, pessoa, aqui não bota hallando e lo cual bota so a mí se escucha noticia a mí te leta la mi televisión te que não pero a mí no sabe televisión me tiene un ay acaba tá no tava televisão tá arriba news por tá arriba Facebook me mira algo então cada quem para a vida espiritual quando mira quando cresce nada busca o caminho correto esse me quero dar a mente bom de minha experiência Amén. Ella dio su experiencia personal, que el Espíritu Santo quien guía a cada persona a buscar la información que necesita para su situación personal. Amén. Pastor, ¿nos puede guiar en una palabra de oración? Oren muchos por Sí, bien. nosotros aquí en Curazao y nosotros también vamos a orar por usted. Amén. Gracias. We pray. Padre nuestro que está en el cielo, agradecidos estamos por su palabra, por sus promesas. Gracias, Padre, por bendecir a un pueblo en la ancha faz de toda la tierra, preparándonos para el reino de los cielos, para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Querido Padre, queremos ver a nuestro Señor Jesús viniendo en gloria. Suplicamos, Padre, que nos bendiga, que nos guarde en todos nuestros caminos, que nos dé más del carácter del Señor Jesús, de la fe de nuestro Señor Jesús, que nos dé más de la bendición y presencia del Espíritu Santo en nosotros y que nos dé el sello del Dios vivo. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados. Pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Que Dios le bendiga grandemente, mi hermano.
y salúdenos a su familia. Que Dios los Bueno, cuide muchas y los gracias. guarde. Y acuérdese de poner una fecha para el próximo mes. Amén. Bueno, ahí veremos, hermanita, si Dios permite. Amén. Bueno, Amén. pues, bueno, gracias. Dios bendiga, queridos hermanos. Amén. Amém. Bendición. Amén. Amanhã, Deus Amém. quer, mana. Então, tema hopi hot, que nós também tem com o Marco Collett, for de Canadá. E também papia over de polícia de diezmo. Dus está interessante para você também, na mesma hora aqui, amanhã, Deus quer. Ora com Marco Collett, de Canadá, lo está drentando, metade 6, invitar uma pessoa bem com a pessoa, hopi ele está pondo assunto de diezmo aqui, com eta biblicamente, com eta segundo espírito profecia. Dus lá nos tem para nós estudar junto com ele. Ok? Mi hermana Tur, pasa un dulce día. Dios bendiga a vos, pastor, que Dios le bendiga grandemente y no se Amén. olvide de nosotros, que necesitamos Bueno, estos temas. seguimos en contacto. Amén. Vaya, hasta Amén. luego. Amén. Chao. Amén.